Hola, buenas tardes a todos. Estamos aquí en un nuevo diálogo online, que ya sabéis que son estas charlas que mantenemos desde la CEC, la Asociación Colegial de Escritores de Catalunya, Asociació Col·legial d'Escriptors de Catalunya, estas charlas que mantenemos con diferentes autores. Y hoy, con motivo de la concesión del Premio Zenda de Narrativa, hemos invitado a Leila Guerriero, que, bueno, primero saludamos. ¿Qué tal, Leila? ¿Cómo estamos? Muy bien, Álvaro, muchas gracias. Ha tenido a bien regalarnos un ratito y, bueno, ya sabéis que el premio Zenda se lo han dado por este libro, por La llamada, aunque también ha publicado recientemente este pequeño ensayo, La dificultad del fantasma, ambos en anagrama, unos en los cuadernos de anagrama y otro en la sección de narrativa hispánica tradicional de la editorial. Y, de hecho, vamos a aprovechar el título de su libro, el título La llamada, para hablar precisamente de, vamos a hablar un poco con ella sobre la llamada que tuvo ella de la literatura, ¿no? Esto es como si fuera la llamada de Dios, digamos, pero vamos a preguntarle, ¿ves de la llamada de Dios? Pues sí, o a lo mejor también la tuvo, que todos hemos tenido una infancia. Sería monja si hubiera recibido la llamada de Bueno, Dios. pero mucha gente la creyó tenerla, sobre todo gente que fue a colegios religiosos, digamos, ¿no? Ya, sí. Pero en este caso nos vamos a ocupar de la llamada religiosa y yo, por arrancar por algún sitio, creo que lo mejor siempre es preguntarte si tú recuerdas, Leila, alguna ocasión o la ocasión en la que tú, digamos, concebiste por primera vez la posibilidad de ser escritora cuando fueras mayor. ¿Hay un momento epifánico concreto? No, yo creo que no hay un momento epifánico y si lo hay yo no lo recuerdo y la verdad es que sospecho que haya existido ese momento epifánico porque yo recuerdo que escribo desde siempre, desde muy pequeña. El otro día encontré unos cuadernos de cuando yo iba a tercer grado, que son 9 años. Aquí, en la Argentina, vamos a eso, a tercer grado del colegio primario, cuando tenemos 9 años y todo sale bien. Y el cuaderno está, bueno, por supuesto, digo, hay cosas de matemática, de lengua, y las partes de lengua, las redacciones que nos encargaban, no sé, escriba una redacción sobre mis vacaciones o una redacción sobre, o un cuento, como hay uno muy gracioso que nos encargaron hacer un cuentito bajo la consigna Soy una princesa, y son cosas larguísimas, o sea, son 4 o 5 páginas del cuaderno repletas de bueno, sí, de un cuento o del relato de las vacaciones pasadas o de las vacaciones posibles. eh, y tienen como bueno, no tienen un estilo, te imaginas a esa edad que puede tener uno, pero en paralelo a eso encontré también una libreta anterior, como de los 8 años más o menos, en la que se ve que yo tomaba nota y apuntaba los libros que había leído. Entonces, hay un título que dice Libros para niños y hay cosas, me imagino que leería adaptaciones para chicos, qué sé yo, como El fantasma de Canterville, Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Me imagino, son muchos, entonces yo imagino que leería adaptaciones cortitas, porque a esa edad no puedes leer un libro de tantos libros largos. Entonces eso siempre estuvo ahí. Por supuesto, con el tiempo se fue asentando y creo que también en mi casa había como mucho respeto y sí, mucho respeto por el hecho de que yo escribiera o quisiera escribir. Entonces, en el cuarto en mi cuarto, en la casa de la infancia, había un mueble grande, un enorme armario contra la pared, de piso a techo, y en el centro había un pequeño escritorio rebatible, ¿no? Una tapa que se quitaba. Y yo escribía allí, en ese escritorio. Yo escribía en cualquier lado, escribía en la cocina, escribía en el escritorio de mi padre, pero escribía mucho ahí. Eh, y había como toda una situación que se generaba en torno a eso, ¿no? Como se hacía silencio, si era la hora de la cena, se me avisaba que estaba la cena, pero se esperaba que yo terminara de escribir. Todo esto te digo, la primera infancia, hasta los 12 años. Y bueno, yo creo que en algún momento se empezó a hacer muy natural esto de ella escribe. Eh,
y va a ser escritora, pero digo, era un deseo mío propio, no es que me lo inculcaron los adultos, ¿no? Una casa con mucha literatura dando vueltas también, biblioteca enorme, cuentos leídos por mi padre, contados por mis abuelos, qué sé yo, todo indicaba que iba. Después, claro, eso se transformó en un problema, ¿no? Porque ¿de qué vive una persona que escribe? Fue una pregunta que me complicó un poco la adolescencia. Me ha sorprendido mucho la historia esta bueno, que se esperaran a que tú acabaras de escribir para cenar. Como loco, Mm. ¿no? Sí, qué sé yo, tampoco es que tenían que esperar una hora, me imagino que era como terminar la frase, el párrafo, qué sé yo. Pero yo sí recuerdo, decía, bueno, espera un poquito que estoy escribiendo, ya voy. Y no había como un reclamo y mucho menos una desestimación de esa situación, digamos. No era que, ay, otra vez vos con esta tontera. No, al contrario, mis padres me pedían leer lo que yo había escrito, me felicitaban, recuerdo y también eso pasaba en el colegio, ¿no? Con las diversas profesoras o maestras de la clase de la clase de literatura. De hecho, recuerdo en el secundario, una profesora, mm, bueno, lo dijo explícitamente, ¿no? Como usted tiene que escribir, o sea, usted es escritora. Obviamente nadie imaginaba en ese panorama la no ficción. Cuando se hablaba de usted es escritora, se pensaba en una escritora de novelas, supongo, de cuentos. Que bueno, era lo que yo escribía en ese momento, ¿no? ¿Y, recuerdas haber deseado otra profesión en algún momento? No, Nada no. de nada. No, no. Digamos, cuando empecé a evaluar posibles caminos para que fueran compatibles con la escritura me pareció un terreno un tanto arduo o muy arduo desde el punto de vista económico, digamos. O sea, no sabía cómo se ganaba la vida un escritor. Y entonces había muchas cosas que me parecían agradables. Te va a parecer insólito, pero las matemáticas en un momento parecía un camino posible. A mí siempre me atrajeron mucho, era muy buena en matemáticas. Eh, Después evalué la posibilidad de hacer una carrera que se llamaba Estudios Orientales, Historia del Arte. Eh, Curiosamente, letras lo descarté muy rápidamente porque me parecía que era una carrera que te preparaba para la academia, digamos, para la docencia o para la crítica, y eso no me interesaba. Yo quería escribir. Y en un punto creo que fue una buena decisión no hacer la carrera, digamos, no alejarme de la pulsión de la escritura. Pero no tenía otra, digamos, las otras posibilidades, como ves, eran todas igual de poco, poco eficaces en el mercado como lo era la escritura, o sea, estudios orientales, matemáticas, cada vez peor. Este, entonces, la verdad es que no había otra cosa en el panorama. Todo era eso, tratar de pensar en cómo hacerse un camino con la escritura. Has comentado que era una casa con una gran biblioteca, con unos abuelos y unos padres lectores, digamos, pero ¿nos podrías como detallar un poco más esto? O sea, de ese ámbito, ¿eran todos de ámbitos vinculados a la cultura? ¿Venían de otros ámbitos laborales? ¿Por qué tenían ese respeto hacia la escritura? Bueno, no, para nada. En mi familia no hay, hasta donde yo sé, otra persona que se dedique a algo, digamos, ¿cómo vamos a decir? Creativo, artístico, por decirlo de alguna manera. Toda la rama de mi familia paterna eran todos técnicos o ingenieros mecánicos, ingenieros químicos. La rama de mi mamá eran inmigrantes sirios, gente que vivía en el campo en Siria. Mi abuelo vino primero y más grande, y mi abuela llegó después, se conocieron acá, pero mi abuelo hizo trabajo aquí en la Argentina como cosechero. Aquí se llama como el trabajador golondrina, ¿viste? Que va siguiendo las cosechas de distintas cosas en las distintas provincias. Y bueno, después conocí a mi abuela, se casaron y se instalaron en la ciudad donde yo nací, que es Junín. Y allí mi abuelo tuvo toda su vida un almacén.
Y la familia de mi padre era una familia de otra procedencia, venían de Italia, de Alemania, de Austria, y tenían una cervecería, una fábrica de cerveza, y luego se reconvirtió en una distribuidora de productos químicos. Entonces, no, nada, pero toda la familia era muy, muy lectora, de las dos partes, te diría. Mis abuelos sirios, bueno, mi abuela era muy religiosa, entonces leía mucho la Biblia, y ella no era tan de contarme historias, pero mi abuelo, el marido de ella, mi abuelo materno, con el tiempo, claro, me di cuenta, él me contaba cuentos orales, ¿no? Y con el tiempo me di cuenta que eran todas historias de la Biblia, o sea, San Jorge y el dragón, ese tipo de cosas. Pero bueno, por el lado de mi papá, toda la familia, además digo, no sé, no voy a decir a pesar, porque la verdad es que no veo ninguna incompatibilidad en dedicarse a algo, a la química o a la mecánica o a la física o a lo que sea y ser un gran lector. Eran todos muy lectores de diversas cosas. Mi papá, sobre todo, era un devorador, sigue siendo un devorador de libros. Creo que es la única persona que conozco que debe tener el 100% de la biblioteca que hay en casa leída. Digo, puede leer un libro a la mañana, otro a la tarde, pero todos los días, no solamente en un momento así como de mucha concentración. Lee. Y eso siempre fue así. Y bueno, mis abuelos paternos, en la casa de mi abuela paterna había una habitación enorme que le decíamos el archivo, donde se guardaban las revistas de 3 generaciones de guerrilleros, desde Mecánica Popular hasta todas las revistas de historietas de la época de oro de la historieta argentina, que vivió mi padre y que después heredamos nosotros, digamos. Y entonces la biblioteca que había en mi casa finalmente era bastante ecléctica, porque había de todo, había desde bestsellers, de autores que, no sé, en su momento los leía muy entretenida, como Wilbur Smith o... Sí, nunca Daniel Steele, digamos, no tanto, pero esos libros como de aventuras, y también estaban todos los clásicos latinoamericanos, Cortázar, Vargas Llosa, y había mucha poesía, que eso era lo que traía mi madre como baluarte, digamos, poesía sobre todo de los místicos, ¿no? San Juan de la Cruz, sí, como era muy, muy mezclada, y después como todos los clásicos, ¿viste? Dostoyevsky, Edgar Allan Poe, y al principio mi papá me contaba esos cuentos de manera oral, cuando yo todavía no sabía leer, y después me los leía en voz alta, sí, Bradbury, mucho Bradbury, la colección Minotauro de ciencia ficción, todo eso estaba muy mezclado y no había una diferencia, no había un señalamiento de que esto es bueno, esto es malo, digamos, dejaban que yo me alimentara con todo lo que fuere, ¿no? Por supuesto había estantes de la biblioteca que me decían, este estante no, porque no son libros para chicos, y cuando ellos no estaban, lo primero que yo hacía era subir a ese estante y sacar los libros que no eran para chicos, y no quedé traumatizada en absoluto. Pero que libros para chicos, o sea, que no eran para chicos o que eran para chicos de varón, ¿te refieres? No, que no eran para niños, digamos, que no eran para personas de edad temprana. Entonces ¿Recuerdas era como... qué libros eran? No, la verdad es que no, pero creo que había alguno de Vargas Llosa, por ahí me parece que ahí estaba, por ejemplo, Pantaleón y las visitadoras, que es un libro, bueno, que digo, toda esta cosa que arma el prostíbulo, ¿no? En el medio. Entonces, bueno, eso era no porque tuviera una escena determinada, sino porque consideraban quizás no Pero sé. estaban en una estantería concreta. Estaban en el estante más alto de la biblioteca, supongo que no habrían Calientes arriba de todo. Es que te No era conocía muy ya. fácil, tan fácil como subirse a una silla, digamos, no era muy Pero claro, complicado. siempre se habla mucho de las formas de ordenar la biblioteca de la gente. Esta forma de ordenarla me parece muy interesante, digamos, ¿no? Alejar ciertos libros de los niños, digamos, ¿no? Sí, la verdad es que la biblioteca la organización de la biblioteca de esa casa siempre fue un desastre, estaba todo muy mezclado, ¿no? O sea, una vez que tenías identificados más o menos dónde estaban los libros, ya te acordabas y decías, bueno, Poe está acá, Cortázar está allá, Horacio Quiroga está por acá, pero no había ningún orden de ninguna clase, salvo este que vos mencionás, que es los libros prohibidos estaban en el estante más alto.
Y de las historias bíblicas de tu abuelo, ¿recuerdas alguna que fuera como especial, la que tú siempre te gustaba escuchar o que le pedías que te repitiera cuando te preguntaba qué quieres que te cuente? O no lo sé, ¿había alguna preferida o no? No, no recuerdo ninguna en particular. Me acuerdo mucho esa de San Jorge y el Dragón, digamos, porque es una cosa como muy identificable, y además mi abuela era era religiosa de una manera muy hermosa, no era moralista, siempre decía, cuando se comentaba algo, viste, en los pueblos chicos siempre hay como mucho chisme, mucha cosa, entonces decía, madre, si ella quiere, o madre, si él quiere, como diciendo, bueno, somos humanos, ¿no? No era una persona moralista, aunque sí lo era con su propia vida, digamos, ¿no? Una mujer muy recatada y todo esto. Y entonces, pero es- eh, estaba muy conectada con las cosas de la naturaleza y siempre recuerdo que cuando venía para casa y atravesaba el patio trasero, venía haciendo así, ¿no? Como agradecía por el limonero, agradecía por el día bonito, agradecía por la parra, a su Dios, ¿no? Bueno, era muy católica. Y, y tenía esto de San Jorge del Dragón, yo creo que me lo acuerdo porque mi abuela tenía imágenes de esa situación. ¿Pero Tenía, estampitas o figuras? no, estampitas, eran, sí, entonces como ponía allí, qué sé yo, me acuerdo de un mueble que tenía, no sé, el costurero, un juego de té y las estampitas de San Jorge y el Dragón. Pero mi abuelo también era muy de decirme, por ejemplo, como mi papá, ¿no? Que me parece admirable esa situación porque los chicos no se quedan atentos con cualquier historia que le cuentes, o sea, digo, se aburren rápido. Y mi abuelo siempre me preguntaba, ¿de qué quiere que le cuente el cuento hoy? Entonces me decía, no sé, suponte San Jorge, o de, no, no él no usaba San Jorge, el del dragón, qué sé yo, el de uno de una araña, uno del desierto, y quién sabe dónde sacaba esas historias, ¿no? Además de la Biblia. Este, no, me parece asombroso, mi papá lo mismo, ¿no? ¿De qué querés el cuento? ¿De marcianos, de terror, de, qué sé yo, de miedo, Y me parece asombroso que alguien pueda ir contando, porque iban inventando claramente en el momento, digo, ¿no? Que tenían una biblioteca mental y decían, ahora saco de acá, ahora saco de allá. Yo no tengo esa clase de imaginación, no podría hacerlo nunca. Oye, ay, te he preguntado, se me ha ido. Bueno, vamos un momento a la escuela. Antes has dicho que sí que había alguna profesora que ya te había indicado una que te dijo incluso que tú eras escritora y que más o Ujú. menos en las redacciones y en los ejercicios que os ponían, pues tú ahí escribías mucho y tal. Pero ¿recuerdas más situaciones en el marco de la escuela que, digamos, un poco denotaran tu interés hacia las letras o que te incitaran o que incluso te reafirmaran en tu deseo de ser Mm. escritora? Sí, creo que había señales. Yo me acuerdo, por ejemplo, que al colegio primario a veces iba con un libro. Como, no sé, porque yo era también una persona que jugaba mucho en los recreos, no era alguien que se quedaba retraída Pero bueno, se ve que me gustaba ir con el libro. Me acuerdo que llevaba mucho durante un tiempo El Faro del Fin del Mundo. Este, Pero ibas como paseándolo, digamos, o sea, no porque te lo estuvieras leyendo, sino lo paseabas. No sé, no, yo creo, yo leía a veces en el colegio un poquito. Viste que cuando sos chico la dimensión del tiempo es muy distinta, entonces a lo mejor, no sé, sonaba el timbre para el recreo que duraba, suponete, 10 minutos, te pareció una eternidad, 10 minutos, buenísimo, y capaz, no sé, leía en el banco antes de salir al recreo 2 párrafos que eran 30 segundos y salía volando a jugar al elástico o a la payana o a lo que... La payana es un jueguito que hacíamos con piedras, tirar piedras al aire y recogerlas, ¿sí? Este, me parece que tenía que ver con eso, pero los libros siempre leía o sea, el libro no lo llevaba como adorno, digamos, lo llevaba porque lo estaba leyendo. Leía mucho unos libros de una colección amarilla, que son estos que están acá atrás, Sí. del Príncipe Valiente, de Harold Foster, que venía con unas ilustraciones hermosas. Eso lo recuerdo, pero recuerdo también, por ejemplo, que en el colegio secundario, cuando tocaba hacer, suponte, no sé, una cosa de estas absurdas de los colegios, no sé qué,
se hace un campeonato de X cosa, entonces vienen colegios de otras ciudades y todo esto, entonces me encargaban a mí que hiciera el discurso como de bienvenida. Y yo hacía el discurso encantada y lo leía, me ponía nerviosa, obviamente, pero había algo de esa situación que me gustaba y sí, sí eso, eh, había como un reconocimiento y después sí recuerdo que presenté en aquellos momentos algún cuento, algún premio provincial y que lo ganaba y que había como una felicitación y un orgullo en el colegio por eso, cosa que a mí me daba un poco bochorno, digamos, porque parece que presentaba los libros y los cuentos medio como, y si lo ganaba esperaba que nadie se enterara. Pero bueno. Pero sí, había eso. Y al colegio secundario, fíjate que ya no, por ejemplo, no recuerdo haber, leía muchísimo más que en el primario, primero porque ya podía leer, digamos, mucho más rápido. Y además era una curiosísima lectora, o sea, quería bajar toda la biblioteca de clásicos, todos clásicos rusos, clásicos ingleses, clásicos franceses, o sea, estaba como eh, enloquecida con ese océano de cosas que había para leer. Pero no recuerdo haber llevado libros al colegio secundario. Supongo que también porque era tanta la parafernalia que teníamos que llevar entre los manuales de biología, de física, que era una parva de cosas, y no querría sumarle problemas a la columna. Pero, de que tenías algún método de lectura, digamos, porque hay algunos autores que me han explicado que, por ejemplo, si se hacían listas de las mejores, del canon de Harold Bloom o lo que sea, para tener una guía, digamos, a la hora de elegir libros. ¿Tú ibas a salto de mata o tenías un método a la hora de elegirlos? No, bueno, yo en esa época no sabía ni que existía un señor que se llamaba Harold Bloom, digamos, y si hubiera sabido que existía, no hubiera entendido nada de lo que escribía ese señor. No, era mucho, yo leía mucho los suplementos culturales de los diarios que en aquel entonces en la familia se recibían, no sé si 6 diarios por día, una cosa así, y circulaban, ¿no? Llegaban primero a la casa de mi abuela paterna y después iban dando la vuelta por mi casa, por la casa de mi tío, qué sé yo. Y bueno, una vez a la semana obviamente salían, sí, los suplementos con las reseñas de libros. Me acuerdo, por ejemplo, de haberme enterado ahí que existía un señor que se llamaba T.S. Eliot, que había escrito un libro que se llamaba La Tierra Yerma, que yo leí muy, muy chica, así en la adolescencia, 16, 17 años, suponte. Entonces iba buscando cosas ahí, también preguntaba en mi casa, ¿no? Y también veníamos mucho a Buenos Aires, donde yo vivo desde los 17 años, y recorríamos librerías de viejos, de libros usados, y salíamos con parvas de libros, y mi padre, en ese momento, aunque yo me transformé en una lectora muy, muy distinta después a él, que sigue muy interesado en leer muchísima literatura argentina y del interior, de las provincias, y bueno, yo no, por supuesto me parece una literatura impresionante, pero yo estoy como más enfocada en lo anglosajón, norteamericano contemporáneo. Mi padre resultó ser una guía de lecturas, conocer cosas extrañísimas, digamos, de pronto, qué sé yo. Él fue el que me regaló el diario de Cesare Pavese, yo no sabía ni siquiera que existía Cesare Pavese, siendo yo muy joven, a los 20, 21 años. Mirá, a esa altura, digamos, mi padre seguía siendo un prescriptor, pero en la adolescencia yo me guiaba mucho estaba, como te digo, armando mi biblioteca mental con las cosas más evidentes, clásicos, digamos. O sea, escuchaba un nombre no sé, mi papá leía mucho a Rimbaud, por ejemplo. Entonces, Rimbaud me llevó a Verlaine me llevó a conocer un montón de literatura francesa, no sé qué cuánto. Llegué de pronto a, no sé, si por eso, por otra cosa, a Flaubert, a Montaigne, a Stendhal. Se fue armando y creo que todos esos clásicos que leí en ese momento, en un momento sí me pregunté cuando ya había leído, bueno, obviamente uno no puede agotar los clásicos, ¿no? No hay manera de hacerlo, pero en un momento sí recuerdo ya un poquito más grande preguntarme cómo sigue esto ahora, porque bueno, yo se ve que tenía otros apetitos literarios y no sabía bien
por dónde seguir. Pero ahí en la adolescencia era, no sé, se armaba un poco así, digamos, entre la familia, lo que leía por ahí. Porque si te pregunto la primera persona, digamos, fuera del ámbito familiar e incluso fuera del ámbito estudiantil, quizás, que te tendió la mano, digamos, la primera persona que te, como que se tomó en serio tu intento de ser escritora, lo digo porque ha habido otros compañeros tuyos que algunos me han dicho que recuerdan a un librero que les orientó mucho y que les animó mucho a escribir, otros un amigo que también quería escribir, no lo sé. ¿Tú tienes a alguien ajeno a la familia que te tendiera una mano y te animara, digamos, a coger el camino de la escritura? Sí, pero no hablaría de tender una mano, más bien intentó empujarme a un abismo y eso fue buenísimo porque, porque me envalentonó de una manera increíble. Yo, como a los 15, 16 años más o menos, empecé en Junín un taller de fotografía. Me encantaba la fotografía. ¿Lo has dicho? ¿Lo has dicho? Junín es la ciudad donde nací y Ah, viví. Mm. sí, sí. Entonces, la persona que daba el taller de fotografía era una mujer. Creo que a la segunda o tercera clase con ella le comenté que escribía y me preguntó si le podía llevar algo. Por supuesto, le dije, se lo llevé. Se lo leí en voz alta y quedó muy impresionada. Y me dijo que su pareja, su marido, tenía un taller literario, dijo ella. Yo dije, qué plomo, un taller literario, como que no sentía que era mi lugar, digamos. Pero bueno, me dijo, si me dejas el cuaderno, se lo puedo mostrar a él. Le digo, sí, sí, la próxima clase me lo devuelves. Bueno, y llegué a la próxima clase y en mitad de la clase apareció la pareja de esta mujer. Era un hombre muy mayor, yo tenía 16 años, él tendría, no sé, 40, 45 en ese momento. Y me dijo que se había quedado muy impresionado y que le gustaba la idea como de trabajar conmigo, como eso. Yo me imaginé que iba a ser un taller donde iba a ir otra gente, qué sé yo, como suele ser, ¿no? Y esa era justamente la idea que no me gustaba, digamos, ¿no? Yo era muy soberbia también, como creía que no necesitaba aprender a escribir, por lo menos. Así que bueno, empecé a ir y la verdad es que no era un taller, era un encuentro con este hombre, que era un lector impresionante. Y él se tomó en serio eso. Yo escribía cuentos y se los daba y él me hacía devoluciones y me hizo una lista de 100 lecturas que tenía que tener. Me la entregó así en mano y me dijo, ¿a quién conoces de acá? Y yo no sé, de las 100 personas que había ahí, los nombres de autores y todo eso, decía, no sé, cada 20 conocía uno, digamos. Y cuando terminé de repasar me dijo, ¿ves que no sabes nada? Entonces ese era un poco su estilo, que yo creo que a cualquier otra persona de esa edad la podría haber aniquilado, pero se me transformó como en una especie de desafío, digamos, ¿no? Él me ayudó a publicar un cuento, el primer cuento que publiqué en un medio, que fue en un diario de Junín, que le parecía, era un cuento, la verdad es que era un cuento escrito por una chica de 15 años, pero parecía un cuento escrito por una persona con una experiencia afectiva y amorosa de 60. Era bastante impresionante eso. Así que bueno, fui durante un tiempo allí, durante, sí, un par de años. Después, bueno, ya me vine a Buenos Aires, digamos, pero fue como en un punto una guía y en un punto también, sí, como un instigador, digamos, ¿no? Un gran instigador, pero sobre el que yo quería imponerme, ¿no? Pero él lo hacía con un ánimo de animarte, aunque fuera por la vía negativa, ¿no? ¿O crees que quería aniquilarte? Mm, la naturaleza humana es muy compleja. Yo no sé si tendría, eh, digamos, no era un profesor en el sentido pedagógico el término, ¿no? Era un filósofo, un tipo que no tenía formación filosófica, un gran lector y un tipo que escribía ensayos sobre todo, pero yo creo que había un poco de las dos cosas. O sea, por un lado él quería, como, sí, verme salir que mis cosas se leyeran, digamos. Eh, Quizás también para sentirse orgulloso, ¿no? De haber dicho, bueno, miren. Ya. Y por el otro lado, eso le producía un poco de vértigo también, me parece. Como, eh, sí, aparte, bueno, yo me acercaba ya a los 17 años, se sabía que me iba a ir de ahí del
pueblo y que esa relación de alumna-profesor no iba a seguir, y de hecho le dije que abandonaba eso antes de irme a Buenos Aires, o sea, que a los 17 años, un día fui y le dije no voy a venir más. Oye, si tuvieras que señalar un cuento que escribieras de niña, de adolescente o incluso ya de joven, ¿hay algún cuento que tú recuerdes como que este cuento es el que define un poco mi infancia? ¿Aquel cuento que escribí aquella vez que o no? O texto, no tengo que ser un cuento. Sí. No, me acuerdo de algo que escribí de muy chica. En aquella época estaban de moda las novelas de un francés que se llamaba René Barjavel, un bestseller, ¿no? Sí. Y eran de ciencia ficción. Yo no me acuerdo, creo que se llamaba, me parece que se llamaba, no sé, quizás estoy diciendo una burrada, pero me parece que se llamaba La Noche de los Tiempos. Era una novela de ciencia ficción muy estremecedora, seguramente hoy no la podría leer, digamos, le vería los hilos por todos lados, pero básicamente era una pareja joven que estaba junta y muy enamorada, y creo, sí, ella como que desaparecía un día, o él, no sé Sí. si ella o él. Bueno, el asunto es que el tiempo pasaba, esta persona desaparecida no aparecía, hasta que un día la pareja esta que había quedado como sobre la superficie de la Tierra y viviendo el tiempo normal de los humanos, digamos, se encontraba con esta persona que muchos años después se encontraba con esta persona que había desaparecido, y estaba esta persona en el mismo estado en el que había, la misma edad, el mismo aspecto, todo joven, fragante. Y entonces todo pasaba a transcurrir en una especie de mundo sumergido, paralelo, en el que la humanidad tenía otros tiempos, el tiempo transcurría distinto, y bueno, y nada, era bastante estremecedor porque, bueno, claro, se volvían a encontrar esta pareja y uno o una era muy viejo y la otra persona se mantenía joven, y ese choque era muy impactante. Y yo, inspirada en eso, muy chiquita, que a los 12 años, suponte, empecé a escribir una especie como, nada, habré escrito 20 páginas de una novela, robando así descaradamente el argumento, y no me acuerdo exactamente qué contaba realmente, pero que era algo muy parecido a eso, digamos. Era una civilización que vivía en paralelo a la especie humana en la Tierra. Eso lo recuerdo, pero por supuesto no me acuerdo del argumento ni nada. Era una cosa de bastante largo aliento, digamos, ¿no? Pero bueno, la voz empezó a aparecer mucho después, ¿no? A los 20, 21 años. ¿Has robado alguna vez algún libro? Sí, una vez, igual no me siento muy orgullosa de eso. Era estudiante acá y robé un libro de poesía de Vicente Aleixandre, de Losada. Lo puedo volver. Se llama La destrucción o el amor, y a mí en ese momento, bueno, siempre leí mucha poesía, y en ese momento quería mucho ese libro y no tenía plata para comprarlo, era estudiante y me lo llevé. Con un pánico a que me descubrieran, pero no me parece una buena, no defiendo, o sea, sé que hay como todo un chiste en torno a los escritores o escritoras que roban libros, pero no sé, la verdad es que Si dices que lo ¿Cómo? puedes devolver, porque la librería donde lo robaste sigue existiendo. Sí, existe. ¿Eres clienta de esa librería? No voy a decir cuál es, me da mucha vergüenza. ¿Clienta de esa librería? ¿Cómo? Si eres clienta de esa librería. Yo soy una cliente un poco random, así que, bueno, sí, he ido, voy Cata, es una muy buena librería. Vale, Pero vale. no es la librería a la que más voy, queda muy lejos de mi casa, en la otra punta de la ciudad. Es una librería que está en el centro de Buenos Aires. Yo no me muevo tanto por ahí. Me imagino que cada vez que compras algo allí estás como restituyendo un poco, ¿no? Es que, o sea, ya cuando voy no la relaciono con aquel episodio, no, para nada. Pero sí, he comprado muchos libros, así que bueno, está pagado. Oye, ya te habías conseguido, ¿eh? Solo dos preguntas más. Una, si te recuerdas a ti misma de pequeña escribiendo, ¿dónde te recuerdas? O sea, ¿en qué contexto? Quizás en ese escritorio abatible, no lo sé. ¿Hay algún sitio en el que tú digas, la imagen que tengo de mí misma empezando a escribir de pequeña es en este lugar y en este ambiente y en esta época? O si la hay.
Sí, 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 es en ese escritorio rebatible. Yo tenía aquí le decimos velador a la lámpara que pones sobre la mesa de luz, digamos, ¿no? Sí, Para leer a la noche. Y como era un cuarto infantil, era un velador que consistía en una cosa muy pop, muy de los años 70. Era una tulipa de opalina blanca, con la cara de un gato dibujada y sostenida como por un brazo así como de color anaranjado, ¿no? O de vale, acrílico. Entonces, cuando escribía, transportaba esa lámpara al escritorio rebatible, aunque tenía también un colgante, digamos, claro. de luz en el techo, pero bueno, me gustaba escribir ahí, tenía la sensación de que me cobijaba mucho esa luz, entonces la imagen que tengo es esa, aunque sé que también, bueno, después ya más de grande, cuando empecé a escribir en máquina de escribir y eso, necesitaba un soporte más fuerte que el escritorio rebatible, que tenía una tapa muy fina y lo iba a desarticular, entonces trasladé mi lugar de escritura al que era el estudio de mi papá, en el frente de la casa, y ahí escribía en la máquina de escribir sobre un escritorio viejo, así como muy señorial, muy como de contador, ¿viste? De los años 50. Pero de chiquita escribía ahí, en mi habitación. Aunque como te digo, en ese momento creo que tenía una capacidad que ahora yo ya no tengo para nada, que es que podía escribir en cualquier lado. Yo iba con mi cuadernito, nos íbamos de vacaciones, me sentaba a escribir en los restaurantes, me sentaba a escribir en los bares, me sentaba a escribir en el auto, donde fuera, pero en la casa el lugar que para mí era el lugar de la escritura era ese cuarto. Oye, ya para cerrar, ¿eres la escritora que querías ser cuando eras pequeña? Es que yo no sé qué tipo de escritora quería ser cuando era pequeña. He terminado siendo una escritora distinta a lo que yo imaginaba que iba a ser, porque yo imaginaba que iba a escribir o que quería escribir ficción, y me dediqué por completo a la no ficción sin ninguna vocación de ser una escritora de ficción. Entonces, digamos que yo creo que esa pulsión de escribir ficción era porque, bueno, mm, qué sé yo, No me gustaba imaginaba. escribir. No imaginaba otra cosa, no imaginaba otra cosa. Entonces, el tipo de autora que devine fue un poco, sí, fue sorprendente. Bueno, no sorprendente, porque no lo recuerdo como, ay, qué sorpresa, soy periodista. Lo recuerdo como, como algo súper natural. Un día no era y al día siguiente era. Y sin ningún tipo de no sé, no es que sentí que se operó una metamorfosis. Entonces es una respuesta un poco compleja, digamos, porque yo creo que me proyectaba siendo una cosa muy, bueno, un imaginario más clásico, digamos, una autora más, y, y, me, y no, resulta que era otra cosa. Oye, no Pero sé si hay, no hay una disconformidad ni una insatisfacción, digo, no, al contrario. no sé si hay algún aspecto relativo a la llamada que tú pudiste tener de pequeña o a tu cercanía con la literatura de pequeña, que no estemos tocando algún aspecto y que creas necesario destacar para entenderte como niña. No creo, no creo, qué sé yo, me parece que era, yo me recuerdo como una niña muy imaginativa y me gustaba mucho, y de ahí, y eso también era narrar, me gustaba mucho como una cierta ensoñación, ¿no? Como imaginar historias mientras, no sé, con mis padres íbamos mucho tomábamos vacaciones largas, nos íbamos mucho de camping, eh, viajes muy aventureros, por las provincias argentinas en vehículos completamente inadecuados para eso. Y siempre había riesgos de todo tipo y siempre había la seguridad de saber que mis viejos nos iban a sacar o sea, si ellos se metían en esa, ¿cómo no nos íbamos a meter nosotros? ¿No? Nos enseñaron la idea esa como del riesgo con prudencia desde muy pequeños. Y yo recuerdo que mientras viajábamos, además de que leía mucho mientras viajábamos, y siempre recuerdo que mi viejo miraba un poco hacia atrás y decía, Leilita, mira el paisaje. Y yo decía, sí, ya miré, ¡puc! Volví al libro. Pero había momentos también en los que a partir, supongo, de lo que veía y lo que me estimulaban los paisajes, yo iba mirando por la ventanilla durante larguísimo rato y ensoñada, imaginando historias
no sé ni de qué, digamos, pero como, sí, inventándome historias en la cabeza, ¿no? Que después por ahí ni siquiera las escribía. Pero creo que esa capacidad de ensoñación también tenía que ver con la escritura. Era una fuga del mundo, la escritura es una fuga del mundo, de alguna manera. Pues estupendo, Leila, muchísimas gracias. Recordar No, a la gente que hemos estado con Leila Guerriero, que acaba de publicar La llamada y también acaba de publicar La dificultad del fantasma, libros por los cuales ha ganado el premio Zenda de Narrativa recientemente, además de otros premios, por supuesto. Y nada, que le agradecemos el tiempo que nos ha dedicado, que nos ha regalado y que esperamos verla pronto por aquí, por España. Muchas gracias. gracias, Álvaro, por todo, por la conversación, por el premio y nos veremos pronto por ahí, por España, con mucho placer por mi parte. Te agradezco la conversación. Muchas gracias.